¿Cómo es que terminaste con esas criaturas? No es posible haberlas matado solo con tu arma de fuego. Muchas personas quedaron atónitas con los acontecimientos sucedidos en aquel pueblo, en donde habían aniquilado a los nahuales. Las criaturas me habían robado lo más valioso de mi vida, y me convertí en un hombre lleno de ira y resentimiento. Aún recuerdo el sonido de la bala perforando el corazón de ese animal. ¿Cómo fue posible eso?, preguntaron al final, sin saber que yo también tenía mi propio secreto. Por tantos años le oculté una verdad a mi hija Blanca. No quería involucrarla en los misterios de mi vida. Ya bastante tenía con soportar aquel trabajo. Durante muchos años en mi trabajo de sicario, tuve muchos sueños. Al principio no les di importancia. Pensaba que podían ser remordimientos por mis crímenes cometidos. Al final me fui acostumbrando a eso. Me veía en medio de una espesa masa de humo negro. A un lado de mí estaban mis armas dentro de una caja de madera con mi nombre tallado. Y al tomarlas, siempre escuchaba una voz. Ahora ya están listas. Pronto harás uso de ellas. Después de esas palabras, recuerdo que tomé mis armas y sentí como una chispa de energía, la cual entró por mi piel, recorriendo en su totalidad mi cuerpo. En ese momento, desperté mirando las armas de mi buró. Tenían un brillo extraño, pero también especial. Faltaba poco para retirarme, e incluso tenía que hacer el último trabajo para el cartel. A partir de ese acontecimiento, sentí mi vida más fluida, pues era totalmente feliz al saber que al fin sería libre de aquel trabajo. No obstante, por las noches siguientes volví a soñar lo mismo. Al principio pensé que era algo normal, pero ya después, al soñar la misma escena todos los días, sentí que aquel sueño estaba tratando de darme un significado. La gente a mi alrededor aún se encontraba incrédula por mis habilidades. No comprendían cómo fue posible terminar con esas criaturas con el solo hecho de detonar mi arma de fuego. Al pasar los días, aún se preguntaban cómo había sido posible, pero esa respuesta ni yo mismo podía contestarlas. Decidí quedarme en el pueblo con mi nieta. Enterramos a su madre en un pequeño y lejano cementerio. Las personas me ayudaron a rezar un rosario mientras trataba de conseguir a otro sacerdote para hacerse cargo de la vieja iglesia. El silencio abrumador inundaba las calles de la comunidad. Se podía sentir el luto por la muerte de esas personas en las fauces de las criaturas, pero yo solo tenía un objetivo: proteger a mi nieta y vengar la muerte de mi hija Blanca hasta las últimas consecuencias. A partir de ese momento no sucedió nada más. El pueblo quedó tranquilo, enterrando los restos de los muertos. Por otro lado, Joely no comprendía la ausencia de su madre. Tuve que estar con ella todo el tiempo para poder explicarle lo sucedido. La mimé y le dije cuánto la amaba. Intenté dejar la casa de la laguna, pero había jurado seguir vengando la muerte de mi hija, y ese lugar me daba acceso a escuchar claramente a las criaturas. Decidí entonces quedarme en esa casa. Reforcé las puertas y las ventanas con doble seguridad para mantener a salvo a mi nieta, pues ella era lo único que me quedaba. El pueblo aplaudía mi gran hazaña. Hice muchos amigos. Todos deseaban servirme por haberlo salvado y esperaba poder seguir haciéndolo. 2 semanas después, algo me despertó por la noche. Al salir de la casa, la luna estaba enorme, se reflejaba en la laguna. En realidad, era una imagen demasiado hermosa. De repente, escuché la voz de Blanca.
Pronto vendrán a buscarte. Debes estar preparado. Por Dios, hija, ¿dónde estás que no te veo? La busqué desesperadamente. Demuestra lo fuerte que eres. Será hora de enfrentarte a la mayor prueba de tu vida. Después de esto, podrás estar en paz. Fueron las últimas palabras que ella dijo. Sentí en el aire su esencia. Era blanca, podía jurarlo. Sin embargo, por más que la busqué, ella no estaba. Me quedé contemplando la luna con el recuerdo de Blanca en mi cabeza. Cerré los ojos y la podía ver, así con su carita dulce. Cuando volví en sí, algo me interrumpió. A lo lejos escuché un extraño ruido, el cual no era muy común. Debo estar muy cansado, me dije, entrando a la casa. Sin embargo, ese sonido volvió a escucharse y claramente escuché una voz que susurró desde el aire. ¿Quién anda ahí? Preparé mi arma. Ya te encontré. Escuché decir a lo lejos. Miré para todos lados con una posición de alerta, tratando de encontrar quién estaba tratando de asustarme, pero no había nadie. Entré a la casa con un poco de incertidumbre. La noche comenzó a cubrir en su totalidad la poca luz de la luna que quedaba, porque ésta se escondía entre las nubes que anunciaban una fuerte tormenta. «Ay, creo que lloverá», dijo mi nieta, levantada de la cama. La abracé, quedándome un ratito recostado con ella. Mi nieta decía que extrañaba a su madre, y no era para menos, porque yo también deseaba volverla a ver. Minutos después, un rayo estruendo alumbró la ventana de la habitación y comenzó a caer una fuerte tormenta. El sonido de las gotas de agua en el techo no me permitía conciliar el sueño, pero poco tiempo después fui cerrando los ojos hasta quedar profundamente dormido. No sabía por qué entre la vigilia volví a escuchar la voz de mi hija Blanca. Era como si tratara de decirme algo aún después de muerta. Había señales, las cuales no logré descifrar. Intenté identificar un significado, pero todo era en vano. No logré absolutamente nada. Me levanté de la cama de Joely para irme a mi habitación, pero antes de eso, me fui para la cocina a beber un vaso de agua. Cuando de repente, miré unas luces brillantes por la ventana, y al salir corriendo con mi escopeta, estas ya no estaban. Quedé en medio de la oscuridad inmóvil, pero entre la maleza de hierba, escuché una especie de gruñidos parecidos al de los nahuales. Sentí algo de miedo recorriéndome el cuerpo, pues sabía que estaba a un paso de conocer el infierno, porque con todos mis pecados temía que Dios me diera el boleto para entrar al mismo cielo. Minutos después, el ruido desapareció, mientras una corriente de aire helada golpeó mi rostro con mucha fuerza. En ese momento, entré corriendo a mi casa, asegurando las puertas y las ventanas por dentro. Pero mi nieta logró asustarme cuando la miré de pie en medio de la sala, completamente dormida. «Están allá afuera en la oscuridad», dijo ella. «¿Quiénes están allá afuera?», le pregunté algo nervioso, tratando de despertarla. «Pues las criaturas», ella respondió. Sentí que el corazón se me salía del pecho, cuando de repente se oyeron una especie de arañazos en el techo de la casa. Corrí hasta la habitación de mi nieta, asegurando las ventanas, pues sentía que algo quería entrar. De pronto, el silencio inundó la atmósfera. Ya no se escuchaba nada y, motivado por la curiosidad, abrí la puerta para asomarme hacia afuera. «¡Abuelo!», gritó mi nieta. Cuando me di la vuelta, algo entró por la ventana. Estaba en el suelo hecho bolita.
La cosa esa se fue moviendo hasta tener frente a mí a una de esas criaturas que había aniquilado días antes con la muerte de Blanca. Era mucho más grande y tenía un ojo rojo y el otro como amarillento. ¡Corre!, le dije a mi nieta mientras me rodé por el suelo tratando de alcanzar mi arma de fuego. La criatura me miraba fijamente a los ojos. Caminó lentamente de un lado para otro como si éste me estuviera analizando. ¿Qué quieres de mí, maldito animal?, apunté mi arma de fuego mientras la criatura seguía ahí fijamente meneando la cola. En ese momento se escuchó una especie de eco sonoro. Parecía como si lo estuviera emitiendo un instrumento o algo parecido. Y el nahual salió por la ventana, perdiéndose en la oscuridad. Abracé a mi nieta, jurando por mi vida protegerla a toda costa. Era lo único que me quedaba y no podía permitir que nada le pasara. Y bueno, cuando ya estaba en todo silencio, reforcé la ventana con unas maderas. Intenté estar tranquilo, pero la verdad no podía hacerlo. Había algo en ese animal que recordaba a cada momento sus brillantes ojos. A la mañana siguiente había personas en mi puerta. Estaban asustadas porque habían escuchado lo mismo que yo por la noche. Intenté tranquilizarlos porque ellos confiaban en mí. «Nos van a volver a atacar», dijo el delegado. «Deberíamos irnos de aquí», alguien sugirió. Pero ese era el gran problema. Nadie podía irse del pueblo. Para eso se tenía que caminar un largo tramo solitario, pasar por los campos que bajaban de la llanura, justo de donde venía aquel sonido de las criaturas. En ese momento nos fuimos todos para el pueblo. En la plaza, la gente estaba reunida tratando de hallar la forma de protegerse de las criaturas. Les pedí que reforzaran puertas y las ventanas usando toda la madera posible. Se pusieron a trabajar todos en marcha, se iban ayudando los unos a los otros. Cuando ya eran casi las 4 de la tarde, me quedé sentado en una de las bancas mientras la señora Yola, muy amable, llevaba de regreso a mi nieta, quien se había quedado a jugar por un rato con su hija. Al ver todas las personas dentro de sus casas, decidí irme a la mía. Sin embargo, en ese momento, uno de los hombres más viejos del pueblo me pidió que me quedara por esa noche en la casa del padre. Sinceramente acepté porque me parecía un lugar más seguro que mi propia casa, pero antes me regresé a traer mi maleta con mis armas. Encargué a mi nieta mientras volvía y me fui usando una bicicleta porque me había quedado sin auto durante el ataque. Cuando iba de regreso, escuché a lo lejos gritos de la gente. Aceleré lo más posible hasta llegar atrás de la iglesia. En esos momentos, escuché armas detonando en el cielo y al levantar la mirada, ahí había varias criaturas en los techos de las casas. Me fui corriendo hasta la casa de la señora Yola, pero al llegar, ella no estaba. La puerta se encontraba en el suelo y el interior parecía haber sido sacudido por un temblor. Todo estaba destruido y los vidrios de las ventanas junto con las maderas que las protegían estaban rotos. Caminé buscando a mi nieta y en el suelo yacía herida la señora Yola con un corte en la garganta. Intentó decirme unas palabras, pero a los pocos segundos dio su último aliento. Miré para todos lados tratando de encontrar a mi nieta. Estaba desesperado, temiendo no volverla a ver jamás. ¡Auxilio!, escuché a la gente. Tomé una de mis armas de la maleta. Intenté disparar directo hacia las criaturas, pero estas eran mucho más ágiles.
Atacaban a las personas arrancándoles pedazos de sus extremidades y aquella escena parecía una cacería. Intenté pelear con los nahuales, pero me importaba más encontrar a mi nieta, quien la había escuchado gritar a lo lejos. Corrí por todos lados tratando de hallarla, pero segundos después, «¡Abuelito!», escuché. A lo lejos miré que algo iba subiendo por la entrada del bosque y usando la bicicleta intenté seguir los gritos de mi nieta. Ella estaba en peligro y era mi deber salvarla. Cuando sentía que podía alcanzarla, el sonido de ese instrumento volvió a sonar y los nahuales comenzaron a subir por el bosque mientras yo me escondía atrás de una pila de piedras. Las criaturas subían en manada. Miré entonces cómo una de ellas traía una pierna de alguna persona entre sus fauces y segundos después otra más se la quitó. De inmediato comenzó una pelea entre ambas criaturas, quienes provocaron ruidos estruendos, ensordeciendo mis oídos. Los nahuales peleaban entre sí, tratando de demostrar quién era el más fuerte, y de repente algo cayó al suelo, logrando su separación. Era un animal mucho más grande que ellos. Tenía el pelo negro como la noche y unos ojos pardos y brillantes. Al mirar la escalofriante escena, me quedé quieto sin hacer el más mínimo ruido. Sabía de antemano que no iba a poder contra esos nahuales en esas circunstancias, pues había olvidado mis armas en el centro del pueblo. Pedí al destino una oportunidad para poder ver a mi nieta sana y salva. Después ya podría morir en paz. La criatura de ojos brillantes destelló un brillo antinatural. Parecía un ser enviado del mismo infierno, o quizás habían sido expulsados del cielo. Asustado, cerré los ojos tratando de no sentir nada. Deseaba con todas mis fuerzas tener mis armas en la mano, pero no era así. «Está bien, puedes matarme», le dije, pensando en mi hija Blanca. De repente, algo interrumpió el momento. «¡Abuelito!», gritó mi nieta, corriendo hasta mis brazos. Junto a ella estaba esa criatura de los ojos diferentes. Era la misma que había entrado a mi casa la noche anterior. En ese momento se inició un enfrentamiento entre dos nahuales. Nosotros quedamos mirando atónitos sin poder movernos, pues cualquier movimiento en falso iba a costarnos demasiado caro. El nahual de pelaje negro atacaba con todas sus fuerzas, daba saltos hasta lo alto de la punta de los árboles. Por otro lado, el nahual de los ojos diferentes lo alcanzaba hasta azotarlo directo al suelo. «Él va a ganar, abuelito», exclamó mi nieta con euforia. Era como si estuviera apoyando al nahual de los ojos diferentes, el cual tenía como un pelaje rojo. Cuando ambos estaban en el suelo, rodaron por la tierra levantando remolinos de polvo mezclados con las hojas de los árboles. Yo intenté irme de ese lugar, pero tampoco podía moverme porque alrededor había más criaturas observando la batalla de la escena. De repente algo ocurrió. Se escuchó a lo lejos ese misterioso sonido. Parecía un instrumento golpeado con mucho eco. Los nahuales comenzaron a desaparecer entre la maleza de los árboles, uno por uno. Era como si algo los estuviese llamando. En ese momento la criatura de pelaje negro dio un fuerte salto quedando hasta la punta de un árbol y se fue yendo, trepando por las ramas. «Ya se fueron, abuelito. Ganamos», exclamó mi nieta. Pero no todo estaba bien. Todos los animales se habían ido, excepto aquel de pelaje rojo. Me miró con sus ojos bicolores, acercándose lentamente.
y cuando ya estaba a unos centímetros, se tiró al suelo, cambiando de forma su cuerpo. Me hice para atrás, mirando cómo aquella criatura se transformaba en una persona. Era un jovencito como de 18 años, piel blanca, cabello claro, y jamás lo había mirado. Por primera vez en la vida no sabía qué hacer, si debía irme de ese lugar o esperar para saber quién era ese joven misterioso. Después de unos minutos de pensarlo, me quedé ahí, junto al muchacho, arropándolo con mi chaqueta. Se miraba indefenso y algo en mi interior me decía que no iba a hacernos daño. ¿Quién será?, dije en voz alta. Es alguien que siempre está solo, dijo Joely. Seguido de eso, el muchacho comenzó a moverse. Abrió los ojos mientras nosotros dos lo mirábamos con desconfianza. Este se levantó completamente desnudo. Traía una enorme cicatriz en su espalda. Gracias, dijo con una mirada triste, de esas que demuestran las pocas ganas de vivir. Sinceramente sentí una conmoción que me llegó hasta la garganta. ¿Quién eres?, le pregunté, tratando de averiguar de dónde había salido. De repente él me sonrió. Qué bueno que la niña está bien, dijo, quedando en absoluto silencio. ¿Quieres venir conmigo? Aquí no es seguro. Extendí mi mano para darle confianza al muchacho. En ese momento me miró con su mismo color de ojos. Estos se iluminaron y sentí una profunda sensación de empatía hacia él. Lo ayudé a levantarse porque tenía confianza de que no nos haría daño. ¿Quién eres y de dónde vienes? Creo que eso ya no tiene importancia, porque de donde vengo he sido expulsado para siempre. Nos fuimos hacia la casa de la laguna porque no quería levantar alguna alarma entre la gente del pueblo. Entramos y el muchacho se sentó en un sillón de la sala, cubriéndose con una manta su cuerpo desnudo. Después de darle algo de ropa, quise cuestionar su origen, pues se trataba de alguien extraordinario y necesitaba saber por qué o cómo llegó hasta nosotros. ¿Quieres saber la verdad?, el chico preguntó. Pues es lo justo, necesito saber quién eres y por qué eres uno de ellos. Bueno, está bien, te contaré todo, dijo el muchacho, bebiendo a sorbos un vaso con agua. Hace mucho tiempo, vine huyendo de mi pueblo con mi familia. De donde venía, nos echaron porque mis padres y abuelos se dedicaban a hacer trabajos de brujería. Mi abuelo tenía el don de transformarse en una criatura de su elección, así como mi padre, y después lograron lo mismo con mi madre. Y bueno, pues un día los vieron convertirse en esas criaturas, pero de momento no dijeron nada, hasta que una noche algo ocurrió en nuestra comunidad, pues aparecieron unos cuerpos desmembrados. La gente nos culpó a nosotros y por ende nos echaron del pueblo para nunca poder regresar. Pero el abuelo era una persona muy resentida y entonces roció en el agua una extraña sustancia y cuando algunos animales la bebieron se fueron convirtiendo en enormes bestias. Papá perdió completamente la razón y una vez que se transformó ya no quiso regresar a la normalidad, decía que así lo respetarían más. Mi familia se convirtió en algo que desconocía, entonces yo me rehusé a obedecerlos y por ese motivo me corrieron de su lado. La otra noche quise impedir que invadieran tu casa, pues el abuelo había mirado a tu pequeña hija, se la quería llevar y nunca la ibas a volver a ver, dijo, terminando su relato. Cuando escuché las palabras del joven, no podía creerlo. Estábamos amenazados por algo desconocido, fuera de la realidad.
En verdad era increíble ese relato y hasta llegué a pensar que todos ya estábamos algo locos. Se quedó en la sala de la casa mientras yo recostaba a mi nieta en su cuarto, cerrando las puertas y las ventanas. A lo lejos seguía escuchando ese instrumento. «Ya los están llamando», dijo, mirando por la ventana. Es la manera como los controlan. El psique es un tambor de cuero de un animal que sirve para llamar a las bestias. Lo diseñó mi propio abuelo. Pasaron 3 días desde lo sucedido. Durante ese tiempo no volvió a pasar nada y el joven permaneció en la casa sin salir. Pasaron otros 2, 3, 4 y hasta 10 días sin que sucediera nada. En ese tiempo pensé que quizás la aparición de ese joven llamado Aquiles tenía algo que ver en que las bestias ya no aparecieran más y tenía la esperanza de que no aparecieran nunca. En el pueblo se hablaba de Aquiles, lo habían mirado asomarse por la ventana de la casa y como era de esperarse, llovieron los cuestionamientos. La gente comenzó a reunirse en la plaza. Me confrontaron unos a los otros exigiendo una verdad sobre el origen de ese joven, pues su apariencia provocaba inseguridad. Sentí que ya no era digno de la confianza del pueblo. Me miraban con rechazo e intentando calmarlos, solo pedí que me permitieran hablar. «Creo que deberías irte», dijo el señor más viejo del pueblo. «Vete, no queremos más problemas». Cuando escuché esas palabras, supe que no iba a poder hacer nada para cambiarlos de opinión. Las personas por algo ya no me tenían confianza, pues Aquiles era un muchacho de semblante extraño. Quise darle su espacio y traté de irme a mi casa para encerrarme y no regresar al centro del pueblo. Quería pensar en qué hacer. Por un momento quise pedir ayuda al jefe de los narcos. Quizá podía sacarme de ahí, pero no tenía teléfono y tampoco había señal en ese lugar. «Creo que yo debería irme», dijo el muchacho, abriendo la puerta de la casa. «No te preocupes, por el momento nadie aparecerá, estarán ocupados, ya se acerca la luna llena, toca ritual», dijo al final. Aquiles salió por la puerta yéndose directo al bosque. Sentí que no debía dejarlo irse y después de unos minutos desapareció a lo lejos. En ese momento me quedé sentado mirando hacia la ventana. Era como si la noche oscura me recordara a mi hija Blanca. Minutos después, estaba a punto de quedarme dormido. Entre la vigilia y el sueño, miré cómo mi nieta abría la puerta de la casa para salir. «¿Dónde vas?», le pregunté sin poder levantarme. Parecía que tenía aquella sensación de la parálisis de sueño porque no lograba mover ni un solo dedo. Segundos después corrí hacia la puerta y mi nieta no estaba por ningún lado. Era como si la misma oscuridad se lo hubiese tragado. Caminé alrededor de la laguna buscándola y alcancé a ver a lo lejos que caminaba directo hacia el pueblo. Iba a toda velocidad. Le grité desesperado y tomé la bicicleta para ir a alcanzarla. En ese momento, del bosque se comenzó a escuchar ese ruido estruendo anunciando la aparición de los nahuales. «Maldición», dije mientras regresaba por mis armas a la casa. Cuando quise volver a mi nieta, ya no se miraba por ningún lado, entonces apresuré el paso. Seguido de eso aparecieron las criaturas en el camino con el objetivo de atacarme, pero yo era mucho más rápido con mi bicicleta, esquivé los ataques con mucha habilidad. Al llegar al pueblo, la gente comenzó a encerrarse en sus casas, pero eso no los protegía porque las criaturas comenzaron a invadir los techos en su totalidad. Comencé a apuntar con mi arma y en ese momento mi mente se puso en blanco. Ya no oía ni veía nada. Solo recordé aquel sueño donde algo le sucedía a mis armas de fuego
Era como una sensación de que éstas se convertían en algo en especial. Seguido de eso, escuché la voz de Blanca. «¡Dispara!», me dijo, y al volver en sí, comencé a detonar los cartuchos. Corrí para esconderme por debajo de unos autos destruidos, tratando de esquivar las criaturas que caían del cielo. Rodé por el suelo hasta llegar debajo de una banca. Me quedé ahí, quieto, mientras los nahuales intentaban entrar por las ventanas reforzadas de las casas. La poca gente que quedaba se escondía donde podía, quedándose quieta para no llamar la atención del depredador. En ese momento sentí el peligro que corría mi nieta y traté de salir para aniquilar a las bestias. Usando todas mis fuerzas, corrí a gran velocidad para disparar directo a la cabeza de las criaturas, quienes no se daban por vencidas y venían hacia mí para atacarme. Logré esquivarlas corriendo con mucha velocidad, pues a pesar de mis años, aún me sentía una persona fuerte. «¡Abuelito!», gritó mi nieta una vez más. Estaba a punto de ser atacada por uno de los nahuales, quien le mostró sus enormes fauces. Enseguida, algo ocurrió en mí, lo cual me proporcionó mucha más energía. Di un salto entre los autos destruidos, llegando hasta el techo de una casa. Después, me dejé caer sobre el lomo de aquel nahual, quien empezó a sacudirse. Disparé sin parar, terminándome los cartuchos de mis dos armas. Después ya no quedaban más. A lo lejos, miré cómo iban llegando más criaturas y no sabía cómo terminar con ellas. Sentí que quizás debía rendirme, porque era el fin de nuestros días y ese acontecimiento iba a quedar guardado en un rincón de la historia. Quedé en medio de la plaza sin municiones. Mis armas habían detonado todos los cartuchos y no había más balas. De repente, del cielo cayó ese nahual de ojos pardos amarillentos. Me miró fijamente mostrando sus fauces. De mi chaqueta saqué uno de mis cuchillos favoritos y comenzamos a pelear yo contra esa criatura. Intenté atacar, pero era lanzado hacia el cielo y con el impacto me había lastimado una pierna. No podía caminar bien, pero la batalla aún no terminaba. De repente, todo quedó en silencio. La criatura caminó hasta mí. «Perdóname», le dije a mi nieta porque no pude protegerla. Cerré los ojos, esperando ese destino. Pero de la nada, apareció aquel joven convertido en nahual. Lo pude reconocer por sus ojos de distinto color. Se enfrentó a la otra criatura de una manera salvaje. Los dos peleaban por el techo de las casas y también en el suelo. En ese momento miré mi maleta en el suelo. Dentro de esta había una de mis armas favoritas con unas cuantas balas. Y al tomarla, miré la pelea de Aquiles con ese nahual. No le iba muy bien. Intenté ayudarlo, pero para eso tuve que subir al techo de la casa con algo de dificultad, pues la pierna me dolía mucho. Al llegar sosteniéndome de las ramas de un árbol, me quedé quieto tratando de apuntar a la cabeza de aquel nahual. Le atiné y miré cómo éste se quedó inmóvil, mientras lentamente se fue cayendo al suelo. La criatura comenzó a cambiar de forma y en cuestión de segundos se convirtió en un hombre mayor como de 60 años. Aquiles se acercó a olfatear el cuerpo de ese hombre para después dar un salto perdiéndose en la oscuridad del bosque. Los demás nahuales se retiraron del lugar al ver a la criatura de ojos pardos convertido en humano. Las personas salieron del lugar para aplaudir mis hazañas. Me pidieron perdón, agradeciendo haber salvado a la gente una vez más, pero sinceramente no lo hubiese hecho sin Aquiles. Así que bueno, a partir de esos momentos, él venía a la casa de manera recurrente.
A veces volvía para ayudarme a terminar con las criaturas que aún rondaban por el pueblo. Y después de 2 meses, jamás volvimos a ver una más. La gente le dio la bienvenida porque sabían que no haría ningún daño. Y bueno, fue así como hicimos equipo para proteger a un pueblo de los nahuales. Hola de nuevo, querida comunidad, ¿cómo están? Espero que hayan disfrutado muchísimo de este relato y que estén iniciando muy bien la semana. Y aprovechando la sección de saludos, por esta ocasión quiero mandar un saludo muy especial para algunos miembros de la comunidad. Un saludo muy especial para Juan Juárez 6419 y para César Martín Estradas Contreras. Muchísimas gracias por todo su apoyo, espero que se encuentren bien, bonita semana, los quiero.